Este año se cumplen los 100 años del natalicio de János Moritz, aquel enigmático húngaro-argentino que descubrió la cueva de los tallos. Esto dio lugar a unas hermosas conferencias, las cuales pude grabar casi en su totalidad y voy a ir subiendo una por una. Ya escuchamos la del señor Brett Hunter y ahora le toca el turno a Deborah Goldster. Esto es Crónicas del Misterio. Las piezas que estamos viendo son reproducciones realizadas por Claudia Banchik. Se trata de la colección del padre Crespi, un padre salesiano que también está vinculado al enigma de los tallos. Bueno, comencemos. Y vamos a leer un poquito de su extenso currículum. Déjame, querida amiga, que lea y hacerte los honores. Deborah Goldster, bibliotecaria de profesión, actualmente presta servicios en la Universidad Abierta Interamericana desde el año 2001, escritora e investigadora con más de 30 años especializándose en el estudio de las civilizaciones andinas desaparecidas. Esoterismo, ufología y mundo subterráneo son algunos de los temas en los cuales también incursiona. Es consultora de la prestigiosa revista UFO de Brasil, participó en varios congresos siendo convocada en programas de radio, televisión y documentales. Dirige su blog Crónicas Subterráneas. En el año 2015 participó del 4º Congreso UFO Brasil. Desde el 2020 integra el CEFORA, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI para la República Argentina. En el año 2021 participó de la serie Inexplicable Latinoamérica del History Channel y en el 2022 colaboró en Alienígenas Ancestrales Latinoamérica. Y por sobre todas las cosas, para nosotros una joyita que hoy se llevó un amigo nuestro, es autora del libro Secretos Subterráneos de los Mundos Olvidados, donde cuenta esta fantástica historia que nos convoca durante estos 3 días. Con un fuerte aplauso recibimos a Deborah. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, qué día difícil hoy para dar esta conferencia, pero qué lindo a la vez, después de tanto tiempo, más de 3 años que no volví a Capilla del Monte, y encontrarme de paso con la celebración gracias a Claudia, ¿no?, que me hizo los honores de saber que el centenario de Juan Moritz, justamente, ¿no? Ni a mí tampoco se me hubiera ocurrido, debo decirlo, Claudia, así que nos iluminaste a varios con ese recuerdo después de tanto tiempo. Así que bueno, nada, estoy muy contenta, muy feliz, amigos que hace tanto tiempo que no veía, y a la vez de presentar esta historia, ¿no?, que cambió mi vida desde el 2004, cuando... Esta historia que cambió mi vida, como digo, ¿no?, que desde el 2004 me tiene como intrigada y con tantas cosas que me pasaron a través del tiempo con toda esta investigación, ¿no?, que me ha llevado por caminos que nunca hubiera esperado. Pero nada, muy feliz, y ante todo quiero hacer un reconocimiento no solo a Claudia y a Fernando, Punto de No Retorno, por haber organizado este evento, y también a Fabián Ceballos de Tercer Ojos, y quiero pedir un aplauso para ellos porque sin esto no hubiera sido posible. Hecho los honores, vamos a ir conociendo un poco la historia de Moritz. Quizás muchos de ustedes ya tengan alguna referencia, pero la historia del Gran Talto, como digo, siempre es un expediente abierto, y que bueno, vamos a intentar hacer un poco recorrido de su vida y algunas cosas que quizás aún no sabemos. Voy a empezar con un videito.
Bueno. Problema de haberlo hecho en GIF. Bueno, acá tenemos, ¿no? János Moritz viene a la Argentina en el año 1950 y su historia empieza en Hungría y se sabe muy poco de su historia en Hungría. Lo que sí, que nació en el año 1923, un 19 de febrero, que estamos festejando ahora. Pero pertenece a una familia, según lo que yo pude ahondar y todas las referencias que me trasladaron desde allá, a una familia de la nobleza, ¿no? Pero que era una nobleza no tan abultada en dinero, pero sí de una familia que tuvo su prominencia, ¿no? En su momento. Y Moritz en Hungría ejerció como agricultor y tenía una finca, pero después pasan cosas en Europa como siguen pasando ahora y Moritz debe tomar decisiones, obviamente la llegada del estallido de la Segunda Guerra Mundial y luego la llegada del comunismo a Hungría marca un antes y un después en su vida y él decide dejar esa vida y empezar una nueva ruta. Su primer viaje, su primer punto, decide salir porque los comunistas, lo que pasa, y él va a tener después una cuestión muy fuerte con todo eso y además el nacionalismo muy fuerte que tenía Hungría en ese momento, hace que Moritz tome una decisión cuando los comunistas, después de la finalización y Hungría cae bajo ese régimen, todo su mundo es confiscado. Entonces Moritz decide partir de Hungría, lugar que nunca iba a volver más, con una familia que tenía constituida, y se decide marchar hacia Francia, ¿no? Es su primer punto en Francia, y ahí va a pasar algo, porque Moritz deja a su familia, nunca vamos a saber por qué, deja una mujer y una hija, y decide cómo cerrar un ciclo. Y después toma una decisión, y esa decisión tiene que ver con Argentina. Entonces él decide venir a Argentina para empezar su vida, pero viene además con ciertos interrogantes y ciertas informaciones, ¿no? Voy a tratar a ver si podemos ver alguna. Primeras cosas cuando Moritz llega a la Argentina es precisamente, empieza, como digo, llega con cierta información y ciertas inquietudes. Y una de estas inquietudes hace que Moritz, en un momento muy raro, empiece sus estudios de sumerio, ¿no? O sea, empieza a estudiar sumerio, va a la Universidad de El Salvador, al sector de los idiomas orientales, y se empieza a especializar en sumerio, ¿no? Esto estoy hablando mucho antes de lo que después conocimos con el tema de Zecharia Sitchin y todo lo que generaba, pero este hombre ya en esa época estaba interesado en el sumerio.
Moritz acá en Argentina, empieza su trabajo, ¿no?, con el sumerio, y va a tener un profesor muy especial que se llamaba Jos Ferenc Bandini, que estuvo acá dictando la cátedra de sumerio y fue su gran referente, que también tenían ideas muy interesantes, ¿no?, sobre el antiguo pasado especialmente de Hungría, ¿no?, que había un gran debate del que Moritz después se va a hacer, lo va a tomar en carne, ¿no? El gran debate de Hungría era de dónde venían, de dónde surgían sus ancestros, ¿no?, especialmente los magiares, y se empieza a pensar en esta conexión con Sumeria, que después él va a seguir ahondando, ¿no? Y este maestro, como digo, Bandini, fue muy fuerte para él, ¿no? O sea, Moritz va a tomar estas referencias que ya se discutían en Hungría con una gran controversia, ¿no? Así que bueno, yo digo que es un punto muy importante la llegada de Moritz a Argentina en el año 1950, y quiero hacer una cuestión porque bueno, yo rastreé acá en Migraciones cuando llegó Moritz, y me encontré con una sorpresa, es que Moritz ya a la edad de 2 años, parece que su padre nos había visitado, ¿no? Y ese es un punto muy interesante, que Argentina ya estaba en sus planes. Así que la segunda venida, cuando él ya tenía 27 años, es como que bueno, Argentina ya había sido como seleccionada en su mundo para venir a establecerse y para venir a seguir ahondando estas ideas, y porque en ese momento, digo, en ese momento tan especial como lo es ahora, parece mentira, pero ahora se repite la historia, y que Argentina está recibiendo nuevamente estas cuestiones de Europa, ¿no?, todas estas comunidades de Europa que están volviendo al país. En ese momento Moritz formaba parte de todo un colectivo que estaba viniendo a Argentina, y con estas ideas extrañas, ¿no?, para muchos de nosotros, ¿no?, porque a nadie se le hubiera ocurrido estudiar sumerio, pero Moritz lo estaba estableciendo, ¿no?, lo estaba haciendo. Después que él empieza a estudiar sumerio, ocurren otras cosas, y es que Moritz decide, empieza a hablar de ciertas historias, ¿no?, de ciertas cuestiones con respecto, ¿no?, a la historia pasada de la humanidad. Muchos de los que los empiezan a escuchar se sorprenden, ¿no?, porque Moritz empieza a hablar del mundo subterráneo, de túneles, cosas que si bien nosotros lo teníamos incorporado en la mitología y en la antigua historia, no estaba como muy, no estábamos muy seguros de esas cuestiones, ¿no? Pero Moritz empieza a establecer estas ideas, ¿no?, que parecían sacadas de la ciencia ficción, y empieza a decir que un mundo subterráneo se extendía por todos los Andes, ¿no?, y empieza a hacer algunas exploraciones que lo van a llevar al norte argentino, al sur, en la búsqueda de acceso a esas entradas, ¿no? Esas son las primeras cuestiones que empieza a hacer Moritz en la Argentina, además de estar trabajando. Sé que residió donde yo trabajo actualmente, en la zona de Lomas de Zamora, por un tiempo. Trabajaba a veces para museos, trabajaba haciendo también algunas cosas con respecto a la minería, que después lo van a llevar, todo eso va a seguir en Ecuador. Pero Moritz, por eso digo, en esos primeros tiempos, empieza a establecer estas ideas, y ya digo, un hombre que se preocupa por estar sumerio, que no era muy común en la época, estas antiguas lenguas muertas. Habla de que si bien él no tenía un título, era un hombre que era autodidacta, como fue toda su vida, pero que era un hombre muy, muy inteligente, no cualquiera estaba en posición de estudiar una lengua muerta, ¿no? Entonces, y además este plus de estas cuestiones, que no solo la búsqueda de los antiguos, historia de su pueblo, ¿no?, de dónde venían los magiares, de dónde se establecía ese vínculo, y él empieza a pensar de que en América está el gran puzzle,
¿no? Que es la gran señal para que él empiece a establecer todas estas cuestiones, como que América había quedado fuera del panorama histórico mundial, y entonces Morris lo que hace, empieza a establecer estas ideas que después va a seguir ahondando, ¿no? Y una de las cosas que empieza a pasar es que después él sigue su búsqueda, no encuentra estos accesos o estas cuestiones en Argentina, y decide marcharse en el año 1960, un poco antes de los años 60 o 60 y algo, más 63 más o menos. Morris se decide ir de Argentina y sigue sus exploraciones. Va a ir por Bolivia, va a estar en Perú, va a ir a un montón de lados tratando de buscar estos accesos, y sin embargo, si bien se sorprende con todo lo que va encontrando tanto en Bolivia como en Perú, pero él cree que ahí no está la clave de lo que él estaba buscando, no lo satisface esa clave. Entonces él sigue su ruta y llega a Ecuador, y en Ecuador va a seguir trabajando en el sector de la minería y va a establecer como un puente, ¿no? Va a encontrar algo ahí que es diferente, ¿no? O sea, Ecuador es como que estaba, si bien pertenecía al antiguo imperio, ¿no? del Tahuantinsuyo, de alguna manera, ¿no? O sea, todas estas divisiones, Bolivia, Perú, Ecuador, o sea, todos esos países pertenecen a una misma historia. Y es ahí donde Morris establece que ahí va a encontrar una referencia. Pero como digo, Morris primero se establece como en el estudio, trabajando para empresas mineras, y empiezan a correr ciertos rumores, porque él empieza a encontrarse con ciertas referencias que ya se conocían por ingenieros que habían estado trabajando en esos mismos lugares, en plena selva, ¿no? O sea, buscando minerales. Sabemos que Ecuador es muy rico no solo en petróleo, sino en oro, en esmeraldas y un montón de cuestiones. Entonces, muchas empresas ya estaban trabajando en Ecuador, como es de toda la vida, y empresas húngaras que se habían establecido en su momento. Muchos ingenieros hablaban que creían que los indígenas de la zona, o sea, habitados por shuaras, habitados por los colorados, habitados por varias etnias que estaban en el Ecuador, estaban entendiendo su idioma. Y eso les parecía muy sorprendente, ¿no? Que desde el otro lado casi desde el otro lado del mundo, alguien pudiera entender el húngaro y siendo los indígenas. Entonces, estos rumores ya venían antes de Morris, pero Morris lo que hace, porque además de sus intereses en el sumerio, sus intereses en la historia antigua de su pueblo, era saber que él podía, sabía que este idioma que entendían los indígenas no era una obra de la casualidad, sino que eso establecía su punto de que antiguamente quizás América había sido como el emisor de lo que podría ser la búsqueda de los antiguos magiares. Pensaba que algunas de las antiguas culturas habían llegado a las costas del Ecuador y se habían establecido, ¿no? Viniendo de esa parte obviamente de Hungría. Así que bueno, para él fue como encontrar una respuesta a estas cuestiones, ¿no? Y Morris lo primero que va a hacer ya en el año 67 es escribir, a pedido del Ministerio de Cultura del Ecuador, un trabajo que no, porque mucha gente me pregunta si Morris escribió el libro. Yo les voy a decir, Morris no dejó ningún texto, no dejó libro, solo dejó este libro que se llama El origen americano de pueblos europeos, que es una especie de monográfico, perdón por no haberlo traído, me hubiera gustado. Son 14 o 15 páginas donde Morris va a establecer toda su teoría, que después es lo que él va a seguir ahondando, ¿no? Y en esas páginas él cuenta todas estas historias, él cuenta la cuestión etimológica, cómo va encontrando estas respuestas en Ecuador, y realmente sorprende y mucho, ¿no? Que alguien se atreva a decir, y esto le va a costar las primeras persecuciones a nivel de los historiadores,
especialmente españoles, que estaban establecidos, que se empiezan a molestar mucho con estas cuestiones que dice Morris, y se incomodan y le dicen que no tiene que estar hablando de estas cuestiones a nivel histórico, porque parece poner en riesgo la historia establecida. Por eso este punto es importante para entender lo que pasa después con su descubrimiento y por qué estamos en el estado que está, porque ya Morris en su principio empieza a establecer estas cuestiones históricas que apuntan a que en América había tenido un papel mucho más importante de lo que nos habían dicho. Pero esto yo digo, él está hablando en el año ya 67. Y otra cuestión, en el mismo año, en el año 67, él va a publicar un artículo que va a llegar acá a Argentina, se va a llamar Este viejo nuevo mundo, y donde él ya no solamente habla de todo esto que estaba ocurriendo a nivel intelectual y que él estaba dando a conocer, sino que además dice, y esto escuchen bien, ya dice él acá en Argentina, que había descubierto el descubrimiento, ¿no? En una cueva había detectado objetos y una biblioteca metálica, ya lo dice en este texto, nos dice a nosotros, ¿no? Así muy al pasar, y ya uno empieza a pensar de que su descubrimiento, que si bien se va a hacer público unos años después, es verdad que ya para esta época lo habrá descubierto 1 o 2 años antes, en el 65, calculo yo. Morris ya estaba en posición de este misterio y de este hallazgo. Así que esto es muy importante porque él lo divulga acá, y este es el diario, creo que La Nación, que lo saca. Así que bueno, es un hecho bastante interesante. Con esto en mano, ¿no? Moritz decide que tiene que hacer algo con su descubrimiento y con esto en mano, decide que tiene que compartir su descubrimiento y expone al gobierno de Ecuador su hallazgo, ¿no? Le presenta, les dice de que él ha hecho un descubrimiento importante que puede cambiar la historia del Ecuador, y es entonces que se decide organizar una expedición, ¿no? que va a ser en el año 1969, y se invita, lo organiza la Secretaría de Turismo del Ecuador, acompañado por el Ejército, para que Moritz decida llevarlos a ver lo que había encontrado, ¿no? Y se dice que este hallazgo Moritz lo recibió por parte de ciertas infidencias indígenas, aunque no estamos muy claros de cómo fue todavía, pero que ciertos indígenas que le encontraron en él esta cuestión idiomática, confiaron, y ellos tenían una leyenda que se llamaba la de un famoso hombre que vendría, ¿no? Y que entendería su lengua, ¿no? Eso es muy interesante, por eso a Morris se le abren las puertas, ¿no? Él es presentado como una especie de hombre que va a cambiar su mundo, y entonces los indígenas confían en él y le dan a conocer esta historia de que en cierta cueva del Ecuador, ¿no? Que es la cueva de los Tallos, se halla un tesoro. Ayer Brad Hunter nos mostraba un poco dónde está ubicado, lo vuelve a repetir. La cueva de los Tallos se ubica en la frontera ecuatoriana peruana, ¿no? En una zona muy selvática, y es una cueva que, ahora vamos a ver algunas imágenes, si me permiten, que es muy especial, donde Morris afirma haber hecho un hallazgo que podría cambiar la historia de América. Pero como digo, estas infidencias le fueron entregadas porque así tenía que ser, un poco por los indígenas y un poco porque él ya suponía que ese legado podía responder también algunas preguntas de su propia historia, ¿no?
La cuestión que Morris emprende su búsqueda del mundo subterráneo, invitando al gobierno de Ecuador a que se sume, y lo lleva a ver una parte de ese descubrimiento. Pero se planeaban dos partes, y en la segunda parte Morris iba a declarar dónde estaban las cosas. Pero Morris siente que cuando se hace la expedición del año 1969, que es la única oficial de ese momento, que las cosas no están bien dadas y que los acompañantes no responden a lo que él espera académicamente, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, Morris, esa expedición termina con las famosas fotografías que después se van a replicar, ¿no? De estos cortes extraños, o sea, y la gran discusión que se arma con respecto a la cueva, ¿no? Si estamos ante una formación natural o estamos ante una formación realmente de un desarrollo artificial, ¿no? Empieza una gran discusión a formarse con respecto a lo que representa Tallos, ¿no? Pero Morris afirma que esta cuestión responde a un mundo subterráneo desconocido para la historia de América, y que remonta sus aventuras o sus construcciones mucho más allá del tiempo conocido por todos nosotros, ¿no? en las historias que hemos recogido, ¿no? Así que bueno, esa aventura, digo, del año 69 no va a terminar muy bien, porque Morris después decide no mostrar los objetos que él descubre, pero sí va a haber un hecho importante, porque él, a pesar de que niega un poco abrirse con todo el descubrimiento, se va a presentar un acta notarial, va a ser un acta notarial de lo que descubre, y eso va a establecer de que el descubrimiento para él es oficial, más allá que después no pase lo que nosotros esperamos que pase, ¿no? Acá tenemos uno de los artículos que dice: una ciudad milenaria habría sido localizada en la selva oriental. Estas son las primeras informaciones que después se empiezan a divulgar, ¿no? De lo que él había descubierto, y es una época muy activa de Morris, esos primeros periodos, ¿no? Empieza a hacer una buena divulgación de todo su hallazgo, y es acompañado por los medios de Ecuador. Hay mucha expectativa, pero como digo, después ese periodo va a tener como una especie de apagón mediático, pero estos artículos son muy interesantes porque nos dan la pauta, y él decía además que mucho de esto, la ciudad que había descubierto, o lo que él decía que había como hallado, tenía vinculación no solo con el antiguo pasado magiar, sino además con la cuestión sumeria, ¿no? Lo cual es muy impactante. Esas son las primeras informaciones sobre lo que él empieza a declarar, y eso es muy interesante. Y aquí está lo que yo les estaba diciendo. Él va a protocolizar todo su descubrimiento en esta escritura, ¿no? Que aún se conserva, y se lo va a establecer a través de Gerardo Peña Mateus, que va a tener siempre un protagonista muy importante en la historia de Tallos como su abogado, y que siempre lo va a acompañar en la cuestión jurídica, y hasta el día de su fallecimiento, que fue hace muy poquito, él va a acompañar todo lo que Morris le presentó, ¿no? Pero como digo, este descubrimiento no fue así nomás, sino que hay un acta notarial que existe, que aún subsiste, de los objetos que Morris ha encontrado a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que él decía, lo que había, no solo esta cuestión de
de los antiguos magiares, de que había escritura sumeria de por medio, de que había un montón de cosas muy extrañas en esa cueva y que, como digo, surgen de una infidencia de los indígenas que toman aprecio a Morris por haberlos comprendido en su propio idioma, ¿no? Bueno, después viene una parte muy interesante, porque esta historia no hubiera salido a la luz si no fuera porque este hombre, que sabemos que es Erich von Däniken, no hubiera publicado un libro en el año 1972 que se llama El oro de los dioses. La cuestión es que toda esta historia del año 69 se empieza a conocer en Europa, y Däniken se entera, ¿no?, de uno de estos artículos, se entera y le interesa y trata de contactar a Morris. Y después de un tiempo logra ese contacto, y Morris lo que quería, a pesar de que la expedición del año 69 no terminó muy bien, como digo, porque quedó ahí como no se atrevió a seguir ahondando, pero le dice a Däniken que para seguir ahondando en ese descubrimiento necesita alcanzar mucho dinero, necesita obtener mucha financiación, porque él piensa que todo ese descubrimiento es enorme y que está muy, muy enterrado, y para eso se necesita, se necesitaba muchas cuestiones, ¿no? Y Moritz, en esos primeros tiempos, no es el hombre que se dice después acaudalado de los tiempos posteriores, sino que en ese entonces sí estaba urgido, ¿no? Entonces Däniken lo escucha y decide que lo va a ayudar, y Moritz le va a proporcionar algunas fotografías de su expedición del 69, pero había un problema, porque esas fotografías que le va a proporcionar a Däniken, ya Moritz había hecho firmar a todos los expedicionarios del año 69 de que no podían entregar ningún material, pero él rompe ese pacto y le entrega el material a Däniken, que después se va a hacer muy famoso. Y ahí empieza toda una historia, ¿no? Porque Däniken, como sabemos, explota con el oro de los dioses. Moritz se va a enojar mucho, lo va a desautorizar. Y aquí empieza toda una historia, ¿no?, de idas y venidas. Pero yo en lo personal lo que quiero rescatar, que más allá de todo lo que cuento en mi libro, Däniken fue importante, porque si no, este descubrimiento quizás no se hubiera divulgado a nivel informático como se divulgó, y nunca hubiéramos conocido a Moritz, ¿no? Quizás hubiera pasado a la historia como una cuestión un poco más de culto, pero Däniken lo hace mundial, para bien o para mal. Quizás para Moritz fue difícil porque no consiguió su financiación. Däniken decidió no ayudarlo, pero bueno, el tema salió y salieron muchas discusiones con respecto a lo que había visto Däniken mismo, ¿no? Porque después, como digo, Moritz se enoja mucho y lo desautoriza. Así que, bueno, es una de las historias más interesantes, ¿no?, con respecto a Janus y todo lo que sucedió. Bueno, aquí tenemos El oro de los dioses, una de las ediciones, ¿no? O sea, Däniken, después de esto, van a pasar décadas hasta que pueda volver al Ecuador, porque Moritz se lo quería morfar vivo con todo lo que había sucedido. Así que bueno, pasa tiempo hasta que después Däniken puede volver al Ecuador, y siempre va a quedar un encono, y lo digo porque desgraciadamente esta historia hace que la figura de Janus Moritz en muchos programas de corte anglosajón que no exista directamente, ¿no? La historia de los tallos, cuando se pasa a la más media, más importante, Moritz queda como aparte siempre, ¿no? Queda como... Pero por una cuestión de que Däniken sigue teniendo mucho poder mediático, y el enojo sigue aún de muerto de Moritz, ¿no? Däniken nunca le perdonó esta discusión así pública y su desautorización. Así que hace que a veces la historia de los tallos, cuando nosotros la vemos en ciertos programas y Moritz no está, entonces
nosotros entendemos de dónde vienen las cosas, ¿no? Esto lo quiero decir porque es muy común ver programas donde Moritz ni se lo menciona, y es importante que nosotros rescatemos esto porque sin Moritz no hay tallos. Florencio de Basaldúa también tuvo una cuestión muy importante, fue un teósofo, ¿no?, argentino, ¿no?, seguidor de la teosofía, y que tenía ideas muy interesantes, ¿no? Hablaba de continentes desaparecidos, ya fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Es muy poco conocido en estas latitudes, o sea, en Argentina ni se lo menciona, pero tuvo una influencia capital también en Moritz, además de la cuestión sumeria, como les mencioné recién, y Basaldúa va a tener un papel importante en la historia de Moritz, porque una novela que él escribe, como digo, en el año 1893, se llama René. Es una novela, digo, que ojalá la pudiéramos todos leer, porque ahí, en René, se cuenta la historia de una cueva, de un descubrimiento subterráneo, ¿no?, en forma novelado, en una parte de los Andes. Ustedes se imaginan, ¿no? O sea, según Basaldúa, está novelado. Pero esta historia después va a calar muy hondo, ¿no?, en las investigaciones de Moritz, y es importante conocerlo. Es un libro hermoso, si los quiero recomendar, porque ahí es como, ¿no?, Basaldúa, Florencio de Basaldúa, adelanta un poco toda la cuestión que después va a venir con Moritz, y de estos secretos subterráneos andinos que estaban como soplando en el aire, pero que Moritz se va a atrever a poner en evidencia. Del 69 y de estas historias que iban pasando en la vida de Moritz, que queda como un poco, y la pelea con Däniken, ¿no?, del año 72 en adelante, llama tanto la atención, a ver si puedo... llama mucho la atención del mundo, ¿no?, todo lo que va a mostrar Däniken en su libro, que son nada menos que las fotos del año 69 y de todo lo que pasaba, ¿no?, como digo, que le fueron entregadas desgraciadamente por Moritz, pero bueno, Moritz así lo decidió de alguna manera. Y esto va a despertar cierto interés, ¿no?, especialmente en el gobierno británico, ¿no?, o sea, y especialmente en un escocés llamado Stan Hall, que va a decidir tratar de realizar una expedición para comprobar si Moritz estaba diciendo la verdad, si podía convencerlo de que pudiera difundir su descubrimiento al mundo, ¿no? Entonces se decide hacer una exploración como nunca antes en la vida sudamericana, en el año 1976. Este hombre, Stan Hall, un escocés, un ingeniero escocés, decide organizar toda una expedición y pide ayuda al gobierno británico, que se la concede, y además porque estaba muy vinculado a toda la cuestión militar, y
más de 100 científicos deciden trasladarse a las selvas del Ecuador, juntamente con el gobierno, en compañía, en colaboración del gobierno del Ecuador y del ejército del Ecuador, que en ese momento Ecuador estaba en mano de un gobierno militar, ¿no? Entonces, bueno, se hace toda una cuestión de colaboración y lo más importante es que Stan Hall va a hablar con Moritz, ¿no? Que en ese momento Moritz había decidido seguía un poco el apagón después de esa efervescencia y divulgación que hizo en sus primeros años, y trata de convencerlo de que a ver si podían llevar adelante esta historia, ¿no? Que a él le estaba como costando mucho sacar a luz, prometiéndole que iba a tener todos los beneficios que quería, y que bueno, que necesitaban que él se sumara. Pero él no se suma porque él pide el mando de las dos expediciones, ¿no? O sea, estar al mando total, y el gobierno británico se opone, se decide oponer, no le dan, era imposible, ¿no? Que eso sucediera, porque además Moritz no era visto como alguien quizás confiable, no era, como digo, era un hombre más autodidacta, no tenía tanta formación como ellos esperaban, pero obviamente Moritz, como no aceptan sus condiciones, decide retirarse. Y en esta expedición, además, como sabemos, se hizo muy famosa, más que otras cosas por estas que les estoy contando, porque uno de los integrantes fue nada menos que Neil Armstrong, el hombre que había ido a la Luna, que decide sumarse, lo cual despierta mucha suspicacia en su momento, porque se suma, ¿no? Neil Armstrong, ¿qué va a hacer aquí? ¿No? Pero Neil Armstrong, bueno, además compartía sus ancestros escoceses con Stan Hall, y por otro lado, en ese momento se festejaba la independencia tanto de Ecuador como coincidía con el centenario de Norteamérica. Entonces hubo es lo que nos dicen, de que eso llevó a que Neil Armstrong se sumara, y porque además él decía que le parecía una experiencia fascinante, ¿no? Ya lo había vivido en la Luna, y de pronto tenía la oportunidad de conocer uno de los lugares subterráneos más importantes, ¿no? Así que bueno, se decide sumar, y es importante entender que cuando Moritz hace su expedición en el año 1969, es el mismo año que Neil Armstrong va a la Luna, y sí, hay una cuestión un poco hermética acá que es interesante marcar, es que como es arriba, es abajo, ¿no? Creo que todos lo sabemos, ¿no? Y en ese momento se dio esta cuestión, ¿no? Es interesante eso, saberlo, de que, bueno, pasó que Armstrong se sumara, ¿no? Y acá está un personaje muy interesante que también a veces es como silenciado y en apagón de la historia de los tallos y de la vida de Moritz, que es el espeleólogo argentino Julio Goyen Aguado, que aquí lo vemos justamente con Neil, en una foto que se hizo muy famosa. Quizás ustedes no sepan mucho de Julio Goyen Aguado, ¿no? Pero fue un espeleólogo muy importante de acá de Argentina, y que además fue una de las manos derechas de Juan Moritz y su amigo personal. Y esto quiero recalcarlo porque si bien Moritz no integró la expedición del año 76, sí lo hizo Julio. Y quiero decir esto porque cuando se habla de la expedición del 76, que después armó un ruido terrible, que se dice, ¿no?, tantas cosas, esa expedición que digo, de más de 100 científicos, que estuvo casi un mes en las cuevas, el gobierno británico, claro, como no se sumó Moritz, terminó diciendo de que todo lo de las cuevas era totalmente natural, que no había nada raro, que no había cortes raros, y en una palabra que Moritz como que estaba loco, no había lo que él decía, y que además no encontraron nada. Pero mucha gente piensa que sí, que en Ecuador hay una gran discusión de que los ingleses se llevaron cosas de esa expedición, y que hasta el día de la fecha sigue habiendo una gran controversia. Pero si ustedes se fijan, vuelvo a lo mismo. Aquí está Julio Goyen Aguado.
Entonces, siendo la mano derecha de Moritz, y esto siempre lo discuto con los ecuatorianos, alguien puede pensar de que Moritz va a entregar su descubrimiento, ¿no? Así nomás, los ingleses se van a llevar algo sin el consentimiento de Moritz, ¿no? Y que vamos a ver por qué Moritz es tan importante en esta historia después. ¿Qué es lo que pasa que Moritz sea tan importante? Porque además de su descubrimiento, Moritz dice que hay algo más ahí, que no es un descubrimiento muerto, ¿no? Sino que ese descubrimiento, supuestamente, ¿no? Ese hallazgo que él declara, el hallazgo de una biblioteca metálica, de ciertos objetos de oro, y de montones de cosas que nuestra mente no alcanza a comprender, él dice que esas pertenencias pertenecen a una civilización que sigue estando activa, ¿no? Lo va a empezar a declarar, ¿no? Y eso hace que la cuestión de los tallos haya adquirido tanta trascendencia, ¿no? Porque Moritz nos está declarando no solo de que la cuestión de los túneles, como él hablaba, este descubrimiento que se pone en evidencia, sino que además nos está diciendo de que este mundo está habitado, ¿no? Que esa cuestión subterránea no es solo pertenece a alguien y que él ha entrado en contacto con esa pretendida civilización. Estos anuncios empiezan a ser todos en el año, como digo, si bien Moritz lo hablaba en forma privada, pero a partir del año 76 él lo empieza a divulgar al mundo. Él empieza a decir que existe un mundo subterráneo, que existe una civilización activa y que esta civilización activa tiene un papel que decirnos, ¿no? O sea, y creo que los británicos lo saben, lo sabían, por eso fue que además vinieron, no solo por llevarse estos objetos, pero lo que digo es que los británicos en realidad no se pueden haber llevado nada, porque Moritz, digamos, al estar declarando estas cosas y estar diciendo estos contactos, y además tiene estas, vamos a ver, ciertas evidencias que nos pueden hacer comprenderlo mejor, vuelvo a lo mismo. Julio Goyen Aguado está en la expedición del año 1976. Cuando yo empiezo mi trabajo, empiezo a escribir mi libro, empiezo a hacer mi investigación y me empiezo a encontrar con estas cuestiones, en Ecuador, en ese entonces, y estoy hablando del 2004, nadie recordaba que Julio Goyen Aguado había estado en la expedición del año 76. Me decían que era imposible, de que no había estado nunca. Entonces, había como una negación a aceptar el papel argentino en toda esta cuestión, ¿no? Porque este es como un tríptico, ¿no? O sea, la cuestión para entender bien toda esta cuestión tenemos que establecer Ecuador, establecer Hungría y establecer Argentina. Y en cada uno de ellos hay un papel importante. Y eso es lo que quiero recalcar, ¿no? Porque cuando se habla mucho de la cuestión y lo van a escuchar siempre, la cuestión de cuando se habla de la expedición del año 76, ¿no? Que nos quieren decir de que los ingleses se llevaron todo, tengan en cuenta este dato que yo les doy, ¿no? Tengan en cuenta esta parte de la historia que es importante y lo que empieza a pasar después. Bueno, Moritz va a hacer una declaración, como digo, va a empezar a hacer sus declaraciones con respecto a este mundo, el mundo intraterrestre, ¿no? Y va a haber un libro
que se llama Los extraterrestres existen, un testimonio recogido por 2 franceses, que acá está el libro después para exhibición, a ver si lo alcanzamos. Este libro, Los extraterrestres existen, es uno de los pocos testimonios que da Moritz, ¿no? Sobre su experiencia con estos seres, ¿no? Y explica, y hace una explicación de qué trata este descubrimiento, además de todo lo que él va encontrando, lo cual es realmente impactante, ¿no? Pero si bien está como un poco novelada algunas partes, pero otras son el testimonio de Moritz, y es una de las únicas cosas que Moritz nunca ha rechazado, ¿no? Así como se enojó con Däniken, con los franceses nunca desmintió su testimonio, y nos lleva a pensar que, bueno, que el descubrimiento de Moritz rebasa los simples hallazgos que podrían no solo cambiar la historia de América, sino que además pone en jaque, ¿no?, esta cuestión de este mundo, de este otro mundo, ¿no? Así que bueno, yo les recomiendo, si pasan por acá y se exhibe, que lo tengan en cuenta. Guillarin Pallottino, ¿no? Es uno de los testimonios quizás más interesantes, ¿no?, que recoge lo que Moritz empieza a tener en contacto, ¿no?, con estos seres, ¿no?, que se hallan en estas cavernas. ¿Se consigue ese libro? Sí, se consigue. Sí, todavía en Mercado Libre y algunos vi que todavía lo siguen vendiendo. Es muy interesante. Él está acá con otro nombre, no como Moritz, como Jan, pero es Janos, ¿no? Janos Moritz, así que bueno, es muy interesante. ¿Y el autor? Son 2, Guillarin Pallottino, es un matrimonio francés. Lo rescatamos de un cesto, perdón, lo iban a tirar a la basura. No. Y no voy a decir dónde, pero la persona dijo, llévenselo porque eso no sirve. Y sí, está bien. Bueno, aquí tenemos uno de los artículos que, como digo, Moritz empieza a desgranar en ese 1976, que es: pueden tildarme de loco, pero hay seres superiores bajo la tierra. Esto lo dice en el medio de cuando se está llevando la expedición británica, que bueno, como digo, es también un gran fracaso, ¿no? Porque hubiera sido una de las pocas oportunidades que teníamos de que este descubrimiento viera más la luz. Pero bueno, Moritz comprende que no es el momento, desgraciadamente, pero empieza a declarar estas cuestiones en esa misma fecha, como metiendo un poco de cuña, ¿no?, haciéndoles entender de que hay mucho más en juego, ¿no? Y también hace pensar, ¿no?, que menos mal que por ahí no era el momento de ningún modo de que esto cayera en otras manos, ¿no? Pero es interesante que Moritz empieza a declarar estas cuestiones, ¿no? Moritz insiste en que bajo los Andes hay un mundo subterráneo. Como digo, son todos artículos que empiezan a publicarse en Ecuador, ¿no? Y él muy serio, como demostrando de que sí había un papel activo en esa cuestión, ¿no? Y que él había entrado en contacto mientras hacía su hallazgo, ¿no? O sea que esas cuevas no estaban solas. Y esto arma un gran debate, ¿no? Un gran debate, no digo no solo por lo que después cuenta en el libro, que digo, después pasen a verlo o traten de conseguirlo, sino que arma un gran debate sobre una cuestión que era tabú, e incluso para nosotros, ¿no? De que si esto puede ser posible. Habíamos escuchado de túneles, pero no habíamos escuchado de que esto pudiera ser real. Así que Moritz está diciendo de que sí, de que hay algo activo. Esta es otra particularidad, y vuelvo otra vez, él es Julio Goyen Aguado,
Moritz, mientras un año antes de hacer su expedición del año 1969, va a hacer una expedición también muy llamativa, que la va a hacer con un grupo de mormones, porque Julio Goyen Aguado era mormón. Y como digo, era una época en que Moritz seguía buscando financiación, él entendía de que necesitaba mucho dinero para llegar a ese mundo que decía que estaba muy abajo. Esto es interesante también porque Moritz llama a este descubrimiento la cueva del chamán, ¿no? La cueva del chamán. O sea, él escribía a reportes que hacía no solo para acá Latinoamérica, sino que mandaba reportes a Hungría. Cada paso que iba haciendo, él iba haciendo reportes a Hungría. ¿Y por qué? Porque en Hungría había había esta cuestión que él planteaba de los orígenes de Hungría, y había gente que estaba como adhiriendo a las ideas de Moritz desde siempre, ¿no? O sea, como digo, Moritz llega a la Argentina, ¿no? Escapando de situaciones difíciles, pero a la vez llega con toda una serie de información que son esta cuestión del mundo subterráneo. Y como digo, él a la cueva de los tallos, esa parte donde él hace su hallazgo, la llama la cámara del chamán. ¿Y qué hay en la cámara del chamán? Bueno, él decía, ¿no? Vestigios de 92.000 años, cueva cubierta de murales y hombres animales, o sea, que había encontrado estos grabados, ¿no? La cueva de su descubrimiento tendría estas características. Toda esta información que yo les estoy dando, sale de un artículo publicado por Julio Goyen Aguado para un medio uruguayo, donde es la única vez que él declara, porque después hubo como una especie de apagón y silencio sobre lo que se había descubierto. ¿Y por qué vuelvo a nombrar a Julio Goyen Aguado? Porque Julio Goyen Aguado, y recuerden, no solo participó en la expedición del 76, sino que además, siendo la mano derecha de Moritz, en el 68, en ese momento en que hacen la expedición con los mormones, que tampoco termina muy bien, pero Julio Goyen es llevado a ver el descubrimiento que, como sabemos, como les dije, ya en el 67 acá nos llegaban reportes de que Moritz había hecho su hallazgo, que se publicó recién oficialmente en el 69. Y en ese 68 lleva a Goyen a ver esta cueva y su descubrimiento. Fue uno de los pocos testigos vivos de estos hallazgos, y él en una de las, si bien también había como una especie de silencio y de mantener fuera esta cuestión fuera de los medios, pero él en un reporte que yo encuentro, como digo, un reporte para los medios de Uruguay, él hace esta declaración. Y él dice que algunas de las planchas metálicas tienen simbología maya y griega, un esqueleto recubierto de oro dentro de un sarcófago, casi levitando, que llamaban el progenitor, ¿no? Un zoológico de metal. Bueno, todas estas cuestiones, ¿no?, que van saliendo de algún modo. Pero Julio hace esta declaración importante y siempre la va a mantener, ¿no? Así que recuerden mucho que en realidad esa cueva tiene este nombre que Moritz a sus colegas de Hungría llamaba la cueva del chamán. Bueno, estos son para la señora que me preguntaba, Pierre Paul Palottiano y Thérèse Guinchard, y el libro es publicado en el año 1978. ¿No? Acá en Argentina va a llegar en el año 1980, y como digo, es un libro muy importante, así que bueno, los franceses se anotan un punto porque no era fácil que Moritz declarara lo declaró. Bueno, aquí lo vemos a Moritz con Bettina Allen, que bueno, Bettina Allen fue una colega, amiga, muy querida, que le quiero dedicar esta conferencia. Falleció hace muy poquito, y ella fue una de las pocas testigos vivos
que tuvo acceso a Moritz en todo sentido, la vamos a escuchar ahora, ahondándonos mucho de esto es lo que les estoy hablando, de que digo, Moritz declarando cómo empezó su recorrido, cómo llega a estas conclusiones. Vamos a escuchar el testimonio de la señora Bettina que nos va a hablar de este tema. Juan ya andaba en búsqueda de un mundo subterráneo hacía rato. Tenía todo un plano, porque él había tenido un maestro con el cual trabajó mucho, que vivía en Siberia. Juan venía andando desde los montes Altai en Siberia. Y no nos olvidemos que en los montes Altai de Siberia hay una ciudad secreta, al mejor estilo Shambhala, que se llama Belovodia. Él tuvo acceso a ese lugar. Ella ya había tenido acceso en esa época a los sabios de Belovodia, que le habían dicho que la verdad estaba en América, no ni en Europa del Este, ni en Rusia, no, en América. Habla de la entrada al mundo subterráneo, que es lo que él venía a buscar. A partir de ahí, él después se explayó más. Por ejemplo, nunca habló del Mount Shasta, nunca habló del Monte Shasta. Él hablaba de América, nada más. Entonces, habló primero de Ecuador. El punto de partida para él en Ecuador. Y de ahí, Ya tenía entonces datos acumulados. Venía con todos los datos y con todo el plano y todo el mapa a dónde tenía que llegar. Por eso era Guayaquil y no Quito, para arrancar para el tema de las cuevas. Y cuando él hablaba de esa cuestión subterránea, ¿qué pueblo decía? ¿Qué es lo que decía? No, él lo que nos decía era que había una ciudad decía, que había un mundo, una ciudad subterránea, que en la primera fase de esa ciudad solamente había restos arqueológicos muy importantes. Era un lugar ciclópeo hecho por la mano del hombre, procedente del hundimiento de la Atlántida. Que los que habitaban ese lugar era gente que habían sido atlantes, que luego se siguieron procreando entre ellos, pero no salieron a la faz de la Tierra. ¿Y dónde creía que estaba? Porque digamos, esto entraría en la relación que muchos dicen de la Tierra hueca, o hay otra cosa. No, la Tierra hueca nada que ver. No. Ellos entran ahí y luego esculpen las piedras, porque yo creo que tú las viste en los documentales. Sí. Esculpen porque que son piedras esculpidas, o sea, están puestas de tal manera que no es la naturaleza. Yo he visto otras cuevas naturales, no son así. Y Juan entra en contacto con esta gente. Juan va a la selva, va solo, porque todavía Zoltán no había aparecido. Lo hace después a Zoltán. Se va solo, que dicen algunos, él dijo que lo acompañó una persona, pero no sabemos quién es la persona. Nunca dijo quién lo acompañó. Y esa leyenda que circula de que fueron los indios lo que le dijeron, entonces estaría descartada. No. Ella sabía. Ella sabía. Él sabía dónde iba. Por eso cuando él escucha hablar a los indios, y los entiende, se da cuenta que era el maliar antiguo lo que hablaban. Era un maliar, que es el húngaro antiguo. Entonces se larga a hablar con ellos.
Y ahí es donde ellos nos miran y... La que prueba su teoría, ¿no? De que Claro. los magiares antiguos de Hungría habrían salido de ahí, era al revés, venían de acá para allá. ¿Cuál era? ¿Qué dice él que descubrió? ¿Qué dice él? Que descubrió la entrada al mundo subterráneo, a donde viven seres muy inteligentes con una tecnología muy superior a la que se va a llegar a conocer aún después de este siglo. ¿Ya lo declaraba en ese Ya lo declaraba ahí, nos lo dijo, ¿Él había tenido contacto o solamente encontró algo nuevo? No, tuvo contacto. Tuvo contacto gracias a los yuarás, porque ellos tenían contacto con esos seres. Algunos subían, bajaban, o sea, tenían contacto. Porque lo que pasa es que, o sea, esas piedras que están muy bien acomodadas, extrañamente muy bien acomodadas, esas piedras tienen un campo magnético que no lo creó Juan, ya de antes. O sea, creado por la tecnología que hay una gran tecnología dentro de la cueva. Y Juan tenía, después de mucho, digamos, tener contacto con ellos, le dieron lo que se llama una llave táctica. Que ella la colocaba acá en la palma de la mano. Y con hacer esto, una de las piedras se abre, viste como abre el de Sésamo igual, y da entrada a la ciudad propiamente dicha de los, como él lo llamaba primero, velas de los intraterrestres. Y es una ciudad totalmente armada. Es un término húngaro para estos seres superiores, ¿no? Claro, totalmente. Descendientes de esta civilización. Y está la sala de estudios. La sala de estudios es la sala donde están todas las láminas de oro, que nadie las sacó, ni dudo que las lleguen a sacar. Moritz se viene de allá. Estuvo preso. Y después él se escapa de Hungría. Ahí es cuando él se va de Hungría. Porque en Hungría lo que dicen es que se escapa del comunismo, pero acá estamos, ¿no? Claro, otra cosa. Se escapa del comunismo porque era nazi. ¿Entendés? Entonces, él se escapa, bueno, y viene para acá, que acá, todo el mundo, los brazos abiertos, en la Argentina. Acá están las cuevas, que todo el mundo dice que está en Macas, ¿no? Sí. No, están acá, en Gualeguaychú. Igual aquí. Ok, acá están las cuevas. Entonces, en Macas hay otras cuevas también que te hacen. Entonces, estos puntos colorados son las entradas directas a la cueva, que no tenés que largarte. ¿Sabes por qué? Acá es lavando oro, mirá. Sí. Acá es con Juan, Juan no se dejaba fotografiar con cualquiera, ¿eh? Ojo, eso también. Mira, esa es una parte que nunca se ha visto de la cueva, ¿ves? ¿Ves que hay como una cosita de dinamita ahí? Porque el plano era dinamitar una parte. Era cierto que Juan dinamitaba, ¿no? Podían las entradas, ¿no? ¿No es cierto? Claro, ¿ves? Acá hay otra. Impresionante. Claro, acá hay otra, porque para mí Juan está vivo. Yo pienso que Juan se ha ido para abajo y chao, ¿viste? Este es un testimonio importante porque ella nos está diciendo un poco lo que se supone que Moritz descubrió ya. Bueno, es un testimonio que filmamos con mi colega y amigo Alan Stiebelman en su momento, a Bettina Allen. Fue una de las pocas veces, ¿no? O sea, de esta mujer que me acompañó en los últimos años. Realmente su experiencia fue muy importante porque ella en el año 1987 hace una expedición con Morris. Morris, como digo, a pesar de los altibajos, trataba en ciertos círculos de, como digo, lo hizo con Julio Goyen Aguado, y con ella también trataba de que este descubrimiento no muriera, no quedara en el olvido, a pesar de que él decidió quizás no presentarlo como nosotros hubiéramos querido, pero bueno, Bettina, que lo había conocido en sus primeros tiempos de Argentina, mientras ella trabajaba como secretaria, fue secretaria de Pedro Romagnuc, otro importante místico, y que además Pedro Romagnuc fue un amigo de Moritz. O sea, Moritz se había iba contactando con gente que después fue muy importante. Quizás Bettina en los últimos tiempos estuvo un poco olvidada. Yo la traje a Capilla del Monte, ¿no? Mi amigo Carlos Gallo también tuvo interactuar con ella y muchos otros. Pero bueno, traté yo de los últimos años. Bettina después hace esa expedición en el año 1987 junto a Moritz
quien, como digo, había conocido acá desde muy joven, y ella es la que me ratifica que Morris hablaba de este mundo subterráneo, ya en ciertos círculos. O sea, Morris acá ya había divulgado esta información, y que después, bueno, él decide que debe encontrarlo y empieza su viaje, ¿no? Hasta que hace su aterrizaje en Ecuador, ¿no? De alguna manera, y todo lo que pasa. Pero bueno, Bettina Allen fue un testigo de privilegio y dejó este testimonio, y como digo, quiero dedicarle mi conferencia no solo a ella, sino también a Roberto Villamil, a quien, bueno, voy a extrañar un montón. Me pone muy triste su partida. Fue otro hombre muy importante en la cuestión de acá de Capilla y de ERS sobre todo, y todas las investigaciones que hizo. Así que bueno, son personas que en los últimos años debimos escuchar un poco más, y bueno, así fue, y yo traté de dejar este testimonio de Bettina, que quizás para muchos de ustedes sea un poco controvertido, pero que bueno, es importante. También me gustaría aclarar, porque ella dice que Moritz era nazi. No estoy tan seguro de eso. Creo que Moritz era más nacionalista, no como fueron muchos de su tiempo, pero no está probado que Moritz haya sido un nazi, estaba muy lejos de eso. No podría haber hecho todo lo que hizo en el sentido de divulgar lo que divulgó. No lo hacía nunca hizo rédito de nada, y por eso digo, Moritz no escribió nada, dejó solamente ese monográfico de 14 páginas que les dije, el origen americano de los pueblos europeos, ¿no? De alguna manera es su único legado. Pero Moritz sí, obviamente era un nacionalista, pero estaba ese nacionalismo que estaba buscando, tratando de entender los orígenes de su propio pueblo, ¿no? Y en Hungría me han ratificado también que en realidad la partida de Moritz, más allá de se puede dar una controversia, es que obedece a eso, obedece a que, bueno, Moritz le fueron confiscadas sus cosas, tenía, como digo, cierta empresa, ciertas cuestiones que en su propio país natal, y decide escapar un poco de esa opresión que él sentía, y bueno, decide partir. ¿La pornografía esa se puede conseguir? ¿Cuál, querida? La de Moritz. La pornografía de Moritz. Recién mencionaste la pornografía que habían hecho antes de día 14. Sí, eso no se puede. Ese está difícil. Yo voy a ver si le puedo atraer le dije a Claudia, voy a tratar de conseguir algún ejemplar. Tengo 2 en mi poder. No es algo que se consiga así fácilmente, o sea, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para tener ese legado de Juan Moritz. Y eso que dice Bettina, de que para ella no se murió, sino que se fue para abajo. Y es un sentimiento que pensamos mucho también, ¿no? Pero yo creo que es a nivel espiritual, ¿no? Lo podemos entender. Lo podemos entender. Porque digamos, Moritz está fallecido, claro. O sea, está fallecido, pero bueno, pero de alguna manera era como que, bueno, él había trascendido, ¿no? Porque haber hecho el descubrimiento que hizo y los contactos que entró, yo siempre digo, ¿no? Que él es como que pasó el arco iris, ¿no? O sea, entró en otro plano, de alguna manera estaba mucho más allá de nosotros mismos, ¿no? Estos descubrimientos y estas cuestiones, ¿no? tan importantes de saber que quizás hay otra humanidad viviendo junto con nosotros, ¿no? Lo cual es difícil de aceptar, pero Moritz lo dijo, ¿no? Que eso pertenecía a alguien, y eso empieza toda una cuestión, ¿no? De qué se trata más allá de este descubrimiento, porque además él decía de que este descubrimiento que había hecho, ¿no? Donde había simbología sumeria y donde, como dije, lo que decía Julio, que había como las paredes grabadas. Él decía que este descubrimiento remontaba a la época de que los antiguos magiares, una vez que llegaron el cristianismo se estableció en Hungría, en los primeros, en siglos muy anteriores, lo que primero que hizo fue la destrucción de todos los testimonios paganos para ellos. Entonces, esos testimonios remontaban a eras muy, muy antiguas y hablaba de continentes desaparecidos.
Y él decía que ese legado, parte de ese legado, cuando vino toda esa cuestión religiosa, porque uno de sus emperadores se decide convertir al cristianismo, y ahí empieza toda esta persecución que siempre han hecho de destruir testimonios anteriores. Morris lo declara en una conferencia que presenta para el Centro Cultural de Ecuador, va contando esta historia de San Esteban, como San Esteban se convierte al cristianismo y se decide arrasar con todos los documentos de los antiguos magiares, ¿no? Pero decían que entre los documentos que había tablillas de oro de esas épocas, y esas tablillas habrían sido ocultadas en donde ellos sabían que estaba su tierra primigenia, que es nada menos que América. Entonces, por eso cuando Bettina dice que Morris sabía de algún modo, más allá de todas estas historias intermedias con respecto a cómo consiguió la información, pero él estaba seguro de que en una de esas cavernas, ¿no?, que después él descubre y se da cuenta de que es así, en una de esas cavernas estaba ese legado que remonta a los antiguos magiares y mucho más, porque la cueva no solo tiene eso, sino, como digo, este contacto del que hablo y otras cuestiones. Pero es importante esto, que Morris se da cuenta de que sí, de que tiene que ver con su antigua historia, y por eso es tan importante. ¿Cómo se explica lo que decía ayer Gustavo Fernández, que él haya roto el pacto ese con los indios y haya vendido cosas a la Argentina? Vendido, no sé, traído cosas. ¿Quién lo dijo? Brad Hunter, ayer. Ah, Brad. Bueno. Por el viaje del Hércules que trajo cosas. Morris, al tener contacto con esos seres, tuvo permisos, ¿no? O sea, hubo permisos de que algunas cosas vieran la luz, porque si no, ¿cómo sabríamos? Y algunas de esas cosas vieron la luz, salieron de donde tenían que salir, pero no las cosas tan importantes como se creen. Pero Morris tenía un papel, por eso digo que para entender esa cuestión hay que hablar de que Morris tenía un papel muy importante, ¿no? Y ya vamos a ver por qué, ¿no? Morris era como una especie de portero, ¿no? Como así decimos de Acoblanis, que fue un portero. Morris era el portero de Tallos, el guardián de Tallos. No era cualquier persona, lo está diciendo también Bettina. Su gran bagaje, su formación en el Altai, ¿no? La cueva del chamán. No estamos ante un hombre cualquiera. Más allá que era un explorador, más allá que era un autodidacta, pero en su formación espiritual, y esto lo dejé para el final, vamos a ver que Moritz no era cualquier persona. Sí, yo me refería a que decía que lo habrían matado por haber traicionado. No. No es tu versión. No es mi versión. Ah, bueno.
hombres que hemos visto recién, todos estos hombres y mujeres, ¿no? Especialmente una mujer importante entre tantos hombres, ¿no? Pero esto es lo que yo quiero señalar de algún modo, que a partir del fines del siglo XIX, y me podría remontar antes, pero lo vamos a hacer así, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se empiezan a iniciar ciertos movimientos, ciertas escuelas, se empiezan a aparecer ciertos hombres y ciertas mujeres que empiezan a hacer declaraciones. La primera de ellas es, obviamente, Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora del movimiento teosófico. Yo solamente quiero rescatar ciertas cosas de todos ellos. Ella lo que empieza a decir es hablar de esta cuestión subterránea, de los continentes desaparecidos. Los mismos van a ser otros hombres como Ferdinand Otsedonsky, que exploró el Tíbet y habló de rutas de antiguos subterráneos que unían los continentes. Lo mismo de Sanal Vidré, que habló del arqueómetro y de que existía un rey del mundo. O sea, montones de cosas que empiezan a difundirse, escuelas iniciáticas, ¿no? Nicolás Roerich con su expedición en busca de Shambhala en el Tíbet, todo, como digo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Johan Williamson, que nosotros conocemos como el Brother Phillips, El secreto de los Andes, que es un libro muy conocido acá en Sudamérica. Todos ellos cumplen los mismos requisitos, hablan de tierras desaparecidas, hablan del mundo subterráneo y hablan de estas cuestiones de algo activo y vivo, ¿no? De algún modo dan a entender eso. Por eso digo, y Moritz, de alguna manera, para mí, representa la última combinación de todos ellos, ¿no? Moritz, por eso digo, no es un factor aislado, no es que se le ocurrió a él decir existe un mundo subterráneo, existe una humanidad que está activa y viva, aunque nos parezca un poco sorprendente, sino que esto ya empieza a salir, se empieza a difundir. Lo que pasa que él, para mí, da un paso que ninguno de ellos ha dado, que es hacerlo público y además presentar sus hallazgos, declararlos judicialmente. O sea, Moritz avanza, ¿no? Porque este es un proceso que, como digo, cuando se habla del mundo subterráneo, ¿qué significa el mundo subterráneo? Porque ustedes estarán pensando, ¿qué es lo que ha descubierto este hombre? ¿Por qué una civilización desearía estar subterránea y no comunicarse con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con eso, no? Entonces, para entender un poquito eso, y no lo voy a hacer tampoco muy extenso, pero cuando se habla del mundo subterráneo, nosotros tenemos que entender que en nuestras primeras épocas, las primeras humanidades, todo estaba visible, la información llegaba, pero esa información que llegó, quizás llegó muy pronto, y llegó con avances muy, muy extraordinarios en esas primeras épocas, en esas primeras humanidades, las cosas no terminaron muy bien. Y Moritz después lo decía. Él pensaba que algo había sucedido en un pasado remoto, que había hecho que estas humanidades colapsaran y decidieran seguir en estos accesos subterráneos. Pero para entenderlo bien es eso, como digo, primero había una divulgación, hubo una divulgación en esas primeras humanidades, el hombre tenía acceso a ese conocimiento, pero debido a que todavía no estaba avanzado espiritualmente y que nos faltaba crecer, ese conocimiento fue un poquito perjudicial para nosotros. Y entonces eso que era visible, de pronto se convirtió en subterráneo de alguna manera. Eso lo podemos decir desde un punto de vista espiritual, ¿no? Entonces el hombre debe buscar ese conocimiento, ya no tiene el acceso a ese conocimiento total, sino que necesita hacer una especie de iniciación para encontrarse nuevamente con ese conocimiento poco a poco. Entonces el mundo subterráneo representa, desde un punto de vista esotérico, esta cuestión. Después tenemos la cuestión física, todas estas cuestiones que son muy difíciles de aceptar, ¿no? Bettina hablaba de Atlantes, Moritz también lo decía, los Atlantes siguen vivos, lemurianos, hiperbóreos, llámese como se quiera, o todo lo que nos ocurre cuando pensamos en lo que pasa en Capilla, en ciertas cuestiones.
Pero el mundo subterráneo tiene que ver un poco con esto. Lo que era visible se hace subterráneo por una razón de que el hombre debe volver a buscar el conocimiento, pero desde otra manera, debe pararse desde otra manera. Y entonces Morris representa la última, para mí, luz en ese sentido, porque Morris traía la tradición altaica, la seguida por Roerich, ¿no? De alguna manera, la conexión, ¿no? Antes del pasaje, ¿no? de que desde Asia era la luz espiritual, y ese pasaje después, ¿dónde va? Va a venir acá. El pasaje espiritual se establece acá, se establece en Sudamérica, especialmente va a ser Sudamérica el foco. Hoy alguien me preguntaba si estos son los fines de los tiempos de alguna manera. No creo que sean los fines de los tiempos, pero sí es un tiempo de juicio, es un tiempo un tiempo difícil, pero que la luz espiritual se establece aquí, se establece en esta tierra, ¿no? Y otra cosa es que Morris hablaba de las antiguas servisuras, ¿no? Cuando decía, y las servisuras tenía que ver con el conocimiento de estas antiguas tierras, porque la servisuras significa el conocimiento de la verdad. Entonces son estas antiguas tierras, ¿no? O sea, hablaba un poco de los continentes desaparecidos y el legado que habían dejado, ¿no? Y estos papeles tendrían que ver también con el legado que él encontró en Tallos. Y otra cosa interesante, también importante, cuando digo que Moritz no es un hombre cualquiera, digo, Morris se llamaba Janusz Morris. Y desde un punto de vista, siempre digo, ¿no? Si lo pueden aceptar o no, punto de vista esotérico y espiritual, Janusz significa la puerta, el enlace. Por eso digo, cuando digo que Morris era un poco el portero de Tallos, ¿no? Porque su nombre mismo lo estaba estableciendo, su misión de vida ya estaba, ¿no? Sabemos que este es un punto muy importante cuando se estudia los planos esotéricos, y Morris lo llevaba en sí, ¿no? Si bien Morris parecía un hombre que no podría dar el aspecto de tan espiritual, pero lo era, él tuvo un papel. Él es el representante, el último representante de todos estos nombres que vimos un poco. Quizás muchos no los conozcan, quizás después tengamos que hablar de cada uno de ellos, pero es importante saber esto, una línea que Moritz es como que el continuador y el último para mí hasta ahora, aunque muchos puedan decir quizás haya otros, pero yo no lo veo, en establecer esta cuestión subterránea tan fuerte. Y, como digo, se da en el año 1969, en el mismo momento que el hombre va a la luna. Y eso es importante entenderlo, ¿no? Cómo se manejan estas cuestiones esotéricas y espirituales en la Tierra y se establecen estas dualidades. Y ayer hablábamos específicamente de este símbolo, lo que decía también Brad, y bueno, tiene que ver, era el sello que llevaba Morris en sus blasones familiares, de alguna manera. La Osa Mayor representa esa cuestión primordial, ¿no? Morris hacía referencia, y antes habían sido las famosas Pléyades, serían después las famosas Pléyades. Eso se establece porque en el principio, como digo, todo era equilibrado, en el cielo se apuntaba a la estrella polar, había un equilibrio que después se rompió, fue roto, y en ese momento, por eso, cuando se enuncia mucho la cuestión de la osa mayor, y recordemos Arturo, ¿no? La famosa leyenda de Arturo tiene que ver mucho con esta cuestión. Había un equilibrio que fue roto y que después el hombre nos queda ahora, ¿no? Volver a ese equilibrio de otra manera, mucho más avanzados, con más conocimientos, y no como pasó en la antigüedad. Por eso digo que Morris nos decía, ¿no? América abre sus puertas a un mundo subterráneo, y así es, de algún modo.
él estaba declarando estas cuestiones, ¿no? Pero quiero que piensen en esto, que Morris no era un hombre cualquiera, sino que era el representante de algo muy profundo. Y ahora quiero yo, antes de concluir un poco con la vida de Morris, porque después, bueno, Morris fallece en el año 1991, su descubrimiento quizás mayor y su legado mayor es que nos deja la herencia de esta cuestión, siguiendo en discusión, ¿no? del mundo subterráneo, ¿no? Que quizás falte tiempo todavía un poco para que podamos tener más información. Pero yo quiero traer la palabra de dos investigadores, un cineasta y un amigo húngaro. Un cineasta, ¿por qué? Porque se llama Galo Semblantes, es un director ecuatoriano, y él hizo, el año pasado se estrenó La leyenda de los tallos, donde algunos de nosotros, investigadores argentinos, tenemos participación. Todavía la película no se ha podido estrenar acá. Espero que ojalá llegue a Capilla del Monte, voy a hacer lo posible para que Claudia la pueda difundir y que su director venga a presentarla, pero quiero mostrarles el tráiler y unas palabras que él nos legó. He descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, objetos preciosos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para determinar por qué estamos en esta tierra. Un aventurero, un cazador de fortunas, un poco serio, un estafador. Ese increíble descubrimiento que, digamos, a todos nos había dejado con la boca abierta, ¿no? Buscaba el mundo subterráneo y lo encontró. El gobierno quiere tomar control y no sabe cómo. If they find something, the precious, that they would be killed. ¿Qué se llevaron? Ese mito que tal vez en las cuevas había un tesoro. Es muy complicado estar por la selva buscando algo y llegar a la cueva de los tallos, ¿no? Tú tienes que llegar ahí porque alguien te lleva. The dream gives you the courage to continue. No estaba dispuesto a poner su investigación y sus descubrimientos al servicio de nadie, no fuera el género humano. Tienen un temor de que la gente conozca y sepa la verdad. Es una novela de ciencia ficción. Saludos, mi nombre es Galo Semblantes, director y productor del documental La leyenda de tallos. Permítanme decir un par de palabras sobre Janusz Morix en este día tan especial. Yo a Morix comencé a conocerlo hace exactamente 10 años, cuando iniciamos el proceso de producción de mi película. Su historia nos recuerda la importancia de mantener viva la memoria de aquellos que dedicaron su vida a la búsqueda del conocimiento y la información. A través de
su perseverancia y dedicación, Moritz nos enseña que la búsqueda de la verdad y el conocimiento no es un camino fácil y que a menudo se enfrentará a obstáculos y dificultades. Sin embargo, su trabajo nos inspira a seguir adelante a pesar de los desafíos y a no permitir que las dificultades nos impidan alcanzar nuestros objetivos. Su legado nos inspira a continuar explorando, investigando y descubriendo, aún en tiempos de dudas y escepticismo. Como digo, la película se estrenó el año pasado, en 2021. Tardó como 7 años. Galos estuvo en Argentina. Fue un trabajo largo. Vino a entrevistarnos a mí, a Javier Estañaro, de Tina Allen, entre otros. Así que nada, espero que se pueda presentar. Es uno de los últimos documentales fuertes. Cuenta todas las voces y todas las historias. Has hecho un trabajo muy bueno y bueno, su palabra espero que nos haya apoyado bastante. Y quiero terminar con un hombre llamado Zoltán Bota, que él me apoyó muchísimo en la parte húngara cuando hice mi libro Secretos Subterráneos, y es una voz más que autorizada y además habla perfecto español, no vamos a tener ningún problema. Muy buenas noches al pueblo de Argentina y a los que han decidido dedicar su noche al tema inagotable de la cueva de los tallos y principalmente a la figura inolvidable de Moritz János. Yo me llamo Zoltán Bota, soy amigo de Debbie y gracias a Debbie, con quien yo vengo compartiendo una amistad de varios años atrás, llegué a saber sobre esta serie de conferencias organizada en Argentina para conmemorar el día del nacimiento de Moritz János, tan destacado y grandioso, que ocurrió justo hace 100 años en un pequeño pueblo de Hungría, país que él y yo podemos llamar como nuestra patria. Moritz János es el nombre original en la lengua materna que yo también hablo, y ustedes lo conocen como Juan Moritz, y así se conoce en todo el mundo. Pero si me permitan, a veces yo le llamo Moritz János y a veces yo le llamo Juan Moritz. Este pueblo en que él nació hace 100 años ya no existe el día de hoy. Ha sido fusionado con una ciudad y el nombre original de su pueblo de nacimiento ha venido desapareciendo gradualmente en el olvido. Pues aquí comenzó la vida de Juan, una vida llena de aventuras, dificultades, de altos y bajos y de vicisitudes. Pero a pesar de estas adversidades, él siempre conservó su firmeza, su humildad, su carácter recto y honesto. Estos son matices de comportamiento que ponían su vida varias veces literalmente en el peligro. Sin embargo, él se mostraba inquebrantable frente a todos sus actos de deshonestidad, de ridiculez, que intentaban crear una figura de poca confianza, todo lo contrario de lo que él era. En realidad, él protegía su descubrimiento, la intimidad y la santidad de las cuevas, el descubrimiento de las cuales se atribuye inequívocamente a Juan. Tampoco dejaba a nadie entrar en estos lugares santos de los shuaras, que él pensaba que llegaron con malas intenciones y los que, según él, no querían más que saquear los tesoros antiguos por su propio interés. Precisamente por este motivo, él se quedó gradualmente más y más aislado del tema. Incluso varias veces tenía que confrontarse con amenazas que al fin culminaron en su muerte, que resultó ser no menos controversial como su propia vida. Yo he tenido la suerte de conocer a algunas personas que cultivaron relaciones personales con él. Por lo tanto, he oído historias de primera mano. Cabe destacar que esto es algo muy diferente frente a cuando leemos algo en un libro, por ejemplo. Todas estas personas
pintaron una figura firme, sincero, confiable, sencillo y fehaciente. Yo creo que todas estas personas, todas estas características deben actuar como ejemplo frente a todos nosotros. Aquí cabe decirles que deseo agradecer a Debbie por todas las informaciones, fuentes, libros a los que yo he podido acceder con su apoyo. Es una tremenda e imprescindible contribución a la divulgación de información en el tema. Puede resultar un poco raro a ustedes y a los estimados participantes de la conferencia, pero aquí en Hungría, en mi país, tenemos escasos conocimientos sobre Juan y sobre todo a lo que ha dedicado su vida. Es la misma razón por la que es tan importante que alguien en el otro lado del mundo, viendo desde Hungría, haya dedicado tanto tiempo y energía a la investigación de la obra de Juan y dio a conocer al mundo muchos detalles y momentos de la vida de este hombre excepcional. Gracias, Debbie, muchas gracias. Estoy tratando de encontrar la mejor expresión y yo creo que este es el orgullo en el mejor sentido, orgullo porque una persona tan inolvidable sea compatriota mío, incluso si haya tenido que huir de Hungría por llegar al fin a través de varios países, Argentina y de allí al Ecuador. Para concluir con esta breve contribución mía a la conferencia dedicada a la memoria de Moritz János, permítame agradecer al pueblo de Argentina por haber custodiado la memoria de Juan tan cuidadosamente durante las décadas. Es mi honor definitivamente. Yo vengo guardando la esperanza de poder viajar a Argentina un día y quién sabe, a lo mejor me voy a encontrar con algunos de los aquí presentes para discutir el tema personalmente. Saludos a todos ustedes desde Hungría. Yo les deseo que disfruten de las presentaciones en la conferencia. Hasta luego. Bueno, Zoltán fue, yo lo conocí porque él fue el organizador, ¿no?, del primer rescate de Juan Moritz en Hungría ya hace algunos años. Él me contactó y me invitó, en ese momento no pude viajar, pero nada, ha sido una ayuda excepcional con todo el material y todos los vínculos que pongo en el libro con respecto a Hungría. Juan Moritz, él ha sido realmente una ayuda además porque habla perfecto español, ha sido como una salvación. Es muy difícil para alguien como nosotros que entender toda la cuestión húngara de Moritz, pero que es tan importante. Así que bueno, Zoltán quería sumarlo y quería agradecerles a todos por haberme escuchado y muchísimas gracias. Bueno, muchísima información, excelente la exposición de Débora, siempre con un enfoque cada vez más amplio y profundo. Agradecemos muchísimo a nuestra querida amiga y con la esperanza de que esto siga creciendo. Hay mucha promesa de nuevas visitas, de nuevos contactos con la lejana Hungría que se hace cercana esta noche en la voz de estos amigos que desde tan lejos nos saludan y nos invitan a continuar difundiendo el legado de János Moritz. El día de mañana será nuestro último día de homenaje por ahora, porque van a continuar los homenajes, con la presencia en la sala del señor Gustavo Fernández, que viene trayendo también una nueva conferencia acerca de Tallos, los misterios de Tallos y el metalenguaje de los dioses. Y a partir de las 18 horas también tenemos la exposición abierta de la Cueva de los Tallos y la colección del Padre Crespi. Así es, así que los esperamos mañana, aquellos que puedan seguir disfrutando de este misterio. Yo creo que es una invitación a esos espíritus inquietos, como siempre decimos, a tratar de encontrar la verdad. Así que les agradezco de parte de todo el equipo de PNR, también de Fabián Ceballos, la presencia de ustedes
y de sostener este campo de energía, este campo de información, que ojalá lo podamos difundir en cada uno de nuestros lugares de origen. Muchísimas gracias. Recordando que mañana, 20 de febrero 2023, se cumplen los 100 años del nacimiento de Juan Morix. Vamos a traer un pequeño pastel y algunas cositas dulces. Los invitamos a aquellos que quieran venir. A partir de las 18 y hasta las 20:30 vamos a estar festejando simbólicamente el cumpleaños número 100 de Morix. Así que están todos invitadísimos mañana para festejar. Buenas noches y muchísimas gracias. No olvides darle pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.